vamos a empezar. Entonces, te doy la bienvenida, Diana Carolina, a esta clase, cuarto día de esta semana, hoy 7 de septiembre a las 7:06 de la mañana. Empezamos nuestra clase. Eh, Ayer no te conectaste, Sí. estuve sola. Bueno, pero lo importante es que hayas podido ver la conferencia, ¿la pudiste ver? Sí, y las Ah, diapositivas. bueno, ok. Entonces, hiciste un buen trabajo el día de ayer con respecto al glosario de la VEAS Data y la pregunta de la clase de cierres que se habían visto el día de ayer. Sí. Bueno, ahora hoy vamos a ver estrategias para generar empatía. Y bueno, en estrategias para generar empatía, resulta que a veces es muy difícil. Tú, Diana, que has trabajado en la parte de cobros, ¿cierto? Sabes que en esa parte es un poco más complicado porque las dos partes están en una actitud a la defensiva y sobre todo en pro de recuperar los recursos la una y el otro en pro de que sea entendido, ¿no? Entonces vemos que cuando se trata de cobrar, las situaciones adversas salen a flote. Uno porque, bueno, la empresa siempre va a querer recuperar los recursos que ha puesto en el mercado a través de sus productos o servicios. Y dos, el cliente no se endeuda para, para tomar, o sea, para no ser serio, digamos, en este caso, para faltar a las cláusulas de pago. Él no se endeuda para eso, sino realmente porque tiene un objetivo y es de satisfacer una necesidad a través del producto o servicio que le vendieron y pues en ese orden de ideas poder generar los pagos adecuados en el momento indicado y a tiempo. ¿No? Entonces, vamos a seguir adelante. Motivos por los cuales no se gestiona el pago. Hay varias formas o más bien motivos por los cuales no se generan los pagos. Y uno es la crisis financiera, que es cuando el cliente, a pesar de que se ha manifestado en el momento de hacer el acuerdo que él puede pagar la cuota mensual, se compromete, adquiere el producto, se lo lleva, el producto o servicio, aún así nadie está exento de una crisis financiera. Y esa crisis financiera puede ser porque se quedó sin trabajo, porque tal vez eran dos en la casa trabajando y ahora solamente es uno, ¿cierto? También porque hay situaciones personales que se generan de una manera sorpresiva que nadie esperaba y en ese orden de ideas pues empieza a suceder el retraso del pago de las cuotas. También se genera el atraso porque tal vez se sube la canasta familiar, tal vez en un momento determinado todo estaba bien, se hacía presupuesto, el cliente veía que sí le alcanzaba, que era posible pagar la cuota y por eso entró en esa deuda. Pero luego cuando pasa el tiempo se da cuenta que todo sube y que ya no le alcanza con lo que tenía o con lo que había presupuestado desde un principio o lo que estaba presupuestado siempre para cada mes para cubrir sus gastos personales, lo de su casa, ahora ya no le alcanza porque la canasta familiar subió y entonces ahora le están faltando muchos productos por comprar, ¿cierto? Suplir algunas necesidades personales o de familia y en ese orden de ideas pues eso hace que
él tome la decisión de la plata que está pagando para algún crédito o algo, agregarla, ¿cierto? Adicionarla a los gastos de la canasta familiar. Y entonces en ese orden de ideas se genera esa crisis financiera donde el cliente obviamente no desea quedar debiendo, no desea atrasarse en las cuotas, pero pues también hay que ver qué le pasó, por qué lo está haciendo y cómo podemos ayudarle de pronto en un momento determinado a hacer un acuerdo, a mirar de qué manera él se puede organizar y pagar sus cuotas con las cuales había quedado pendiente. Otras situaciones porque tal vez hay disputas. Disputas puede ser, obviamente, siempre se generan estas situaciones entre empresa o entidad y cliente, ¿sí? La entidad o la empresa siempre desea recuperar su dinero y obviamente lo que hacen ellos a través de las llamadas es recordar que los intereses suben, que va interés sobre interés, la deuda y que pues bueno, se le va a crecer peor la deuda si deja de pagar. Y también argumenta que ya, digamos, con el paso de unos meses, 1 o 2 meses, ya empieza a generar unas advertencias donde dice que va a ser reportado a las centrales de riesgo, ¿sí? O tal Ujú. vez, o también donde le dicen que puede ser embargado, ya cuando de pronto la deuda es muy alta y el cliente dejó de pagar después de ciertas cuotas, 5, 6 cuotas, 7 cuotas, entonces ya la parte jurídica procede de una manera a veces amenazante y muy dura contra el cliente y obviamente todo esto pues genera disputas entre el cliente y el empresario. El cliente entonces pues obviamente muchas veces se pierde, no contesta el teléfono, evade la responsabilidad, pero no es porque, en muchas ocasiones no es porque no quiera, sino porque no tiene los recursos, porque cayó en bancarrota, porque se quedó sin trabajo, porque lleva muchos meses o tal vez algunos meses sin trabajo y no ha conseguido, o consiguió trabajo y está cubriendo otras deudas o está encargándose de su familia porque también tal vez pasaron por situaciones adversas. Y todo esto pues obviamente la entidad no lo sabe y no le interesa porque ellos no tienen corazón, sino simplemente lo que desean es recuperar su dinero para seguir funcionando como empresa, ¿cierto? Y bueno, pues obviamente ahí se generan algunas disputas entre cliente y, y empresario, ¿no? Y empresa. Otras, los deudores morosos, los que definitivamente es que les encanta estar endeudados. Es decir, que ellos están sacando deuda tras deuda, ¿sí? Entonces tienen una deuda en un banco, tienen una deuda en otro, las tarjetas de crédito tal vez no las manejan adecuadamente, tal vez se desbordan en sus gastos y definitivamente se sale todo el control de sus manos financieramente. Y entonces estas personas ya son como, hasta ellos estratégicamente buscan la forma de lograr que no sean embargados, que no sean reportados a centrales de riesgo. Ellos ya son personas muy expertas en estar endeudados y ya digamos que de alguna manera juegan con estas deudas, ¿sí? A veces de un lado para otro, prestan de una tarjeta a la otra para poder cubrir la deuda y bueno, pero son personas que obviamente perjudican a las empresas porque las empresas empiezan a mirar de dónde van a, cómo van a conseguir este cliente, es decir, cómo lo van a contactar, porque estos clientes se pierden definitivamente, no dan la cara, no se acercan a hacer acuerdos, no dan o no muestran interés de ninguna manera por quedar al día.
Y eso pues le preocupa a la empresa porque lo que ellos necesitan es recuperar el dinero, ¿no? Bueno, el cash management es el flujo de dinero que debe circular dentro de la compañía, obviamente, a través de todo el manejo correcto que se le da, ¿cierto? A una empresa, el orden y todo lo que sucede con los clientes. Entonces, ¿ellos qué necesitan? Pues que haya un orden adecuado con esos créditos dentro de la compañía para generar el ciclo de producción o el ciclo de venta que debe suceder mes a mes dentro de una compañía, pues para que haya el debido proceso y sobre todo el debido crecimiento de la empresa en la parte financiera. No sé si tengas que aportar algo o decir algo. Tú que eres No, contadora. no, bueno, sí, que todos esos tipos de clientes se manejan en la parte de cobranza, pues como estaba comentando, que sí, efectivamente cuando el cliente a veces cambia hasta el número telefónico para que no lo vuelvan a contactar. Entonces es muy difícil conseguir ese tipo así de clientes. Exactamente. Muchas gracias, Diana. Entonces, hay unas formas, ¿sí? Hay formas de ayudarle al cliente a que pueda sentirse un poco más tranquilo. Hay propuestas dentro de las entidades que le ayudan al cliente a que pueda retomar la deuda y ponerse al día. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Puede ser una de esas formas de refinanciarle el crédito es subiendo el número de cuotas y bajando el qué, el costo de la cuota mensual, ¿sí? Al subir el número de cuotas, pues obviamente baja el pago mensual, ¿sí? Entonces eso es una forma porque el cliente se puede sentir un poco más tranquilo y sobre todo más conforme con el pago y que los puede hacer realmente, que él puede ponerse al día, a pesar de que pues el tiempo se alarga un poco, pero es una forma importante de ayudarle al cliente a que refinancie su crédito. Entonces, y hay muchas otras formas, ¿sí? Entonces es importante entender que lo que debemos generarle al cliente es oportunidades de pago, oportunidades de refinanciar sus créditos o su crédito y que quede al día. Esto lo hace sentir más tranquilo y sobre todo hace sentir que la empresa tiene empatía con él, le hace sentir que la empresa realmente está siendo considerada con él. Mm. O también se puede hacer también, bueno, cuando el cliente tenga muchas deudas, una compra de cartera para que solamente pague una sola obligación. Exactamente, mírala acá, lo que tú dices, aquí Ah, está la compra de cartera, ¿cierto? Entonces esa compra de cartera obviamente pues va a ser un poco más fácil para él y le va a quedar solo, como tú decías, una sola deuda. Y pues obviamente se va a dirigir solamente con una entidad y ya no van a ser varias entidades que estén llamándole una tras otra, sino que solamente se va a entender con ellas, ¿sí? Y obviamente la amortización de capital, que es el flujo de dinero, obviamente que tiene el cliente y que debe pagar, ¿sí? Cuánto realmente, con cuánto cuenta y cómo puede hacer para cubrir esas deudas. Entonces, vamos a mirar un video, Diana, que tiene que ver con algo muy sencillo de contabilidad, pero que muchas veces no tenemos conocimiento de ello o de pronto lo tenemos pero no lo manejamos muy bien en nuestra vida, tal vez por falta de entendimiento o simplemente porque nunca le pusimos cuidado y seguimos viviendo como sin poner cuidado en la parte financiera. Nuestra vida tiene gran fundamento en esta parte y nosotros no atendemos esa situación.
Entonces vamos a mirar. A pesar de que la contabilidad no es para cualquiera, existen conceptos básicos que absolutamente todos deberíamos conocer, seamos emprendedores, empleados o simplemente queramos llevar un mejor control de nuestras finanzas. Este es el caso de los conceptos de activo, pasivo y capital. Quédate a ver el video para entender de manera sencilla estos conceptos. El activo, pasivo y el capital son los elementos principales que componen el balance general, que es uno de los más importantes estados financieros de las empresas. Empecemos por el concepto de activos. Los activos son el total de recursos de los que dispone una empresa para llevar a cabo sus operaciones, es decir, todos los bienes, inversiones y derechos que son propiedad de la empresa. Los activos, a su vez, se dividen principalmente en activos circulantes, activos fijos y en activos diferidos. Los activos circulantes son todos los bienes y derechos transitorios o convertibles en dinero dentro de 12 meses, es decir, los activos circulantes son los que cuentan con la mayor liquidez. Algunos ejemplos de activos circulantes son la caja, es decir, el dinero en efectivo, los bancos, es decir, el dinero que se posee en cuentas bancarias, las mercancías, entre otros. Ahora pasemos a los activos fijos. Los activos fijos o activos no circulantes son los bienes que la empresa suele conservar por más de un año. Estos activos son más difíciles de convertir en dinero, es decir, cuentan con poca liquidez. Ejemplos de activos fijos serían los terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, equipo y cualquier otro activo que la empresa conserve a largo plazo. Por su parte, el activo diferido está compuesto por los gastos que se han pagado por anticipado, es decir, que ya se ha pagado por algún bien o servicio, pero este aún no se ha utilizado. Terminando entonces con el activo, pasemos con el pasivo. El pasivo representa la suma de las deudas y obligaciones que ha contraído una empresa. Este se divide principalmente en pasivo circulante, pasivo fijo y pasivo diferido. El pasivo circulante representa todas las deudas y obligaciones contraídas a corto plazo, es decir, obligaciones que se deben pagar en menos de un año. Por ejemplo, proveedores, acreedores y documentos por pagar. El pasivo fijo, por otro lado, comprende todas las deudas a largo plazo, es decir, a más de un año, como lo son los acreedores hipotecarios y los préstamos a largo plazo. El pasivo diferido, por su parte, son todos aquellos cobros que se han realizado de manera anticipada sobre los bienes o servicios que aún no hemos prestado, es decir, debemos el bien o servicio. Una vez comprendidos los conceptos de activo y pasivo, podemos pasar al capital, también conocido como el patrimonio. El capital es el patrimonio de los accionistas de una empresa, es decir, la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos. Es decir, que si quieres conocer el capital de una empresa, solo debes restar los pasivos a los activos de esta. Es así que llegamos a la fórmula básica de la contabilidad, la cual nos indica que el valor total del activo es igual a la suma del pasivo y el capital. Esto nos indica que el activo de una empresa está financiado con fondos de terceros, es decir, los pasivos, y con fondos propios, es decir, el capital o patrimonio. En un video próximo abordaremos más a detalle el balance general y cómo se compone, y veremos algunos ejercicios de ejemplo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y Bueno, ese es como algunos, ¿qué? Conceptos, ¿cierto? De la contabilidad básica que todos debemos tener. Yo pienso que es algo en lo que las personas deberían ser educadas para así de esa manera saber lo que tienen, saber lo que no tienen y saber lo que deben, ¿cierto? No sé qué piensas tú. Sí, pues sí, uno que no, una persona pues que no estudie contabilidad, pero como usted dice, debería tener conocimiento de eso pues para saber qué es lo que se puede y qué no se puede gastar. Exactamente, es lo básico, ¿sí? Es lo básico de la parte financiera en un ser humano, ¿sí? Saber qué es un activo, qué es un pasivo, ¿sí? Cuál es el capital realmente que tiene en sus manos y con qué cuenta. Y pues además mirar cuáles son sus deudas,
¿sí? A corto, mediano o largo plazo. Depende, pues, cómo esté manejando toda la parte financiera de esta persona. Entonces, aquí hay unos errores. Obviamente, recordemos que hay personas muy organizadas, hay personas que realmente tienen cuenta toda su parte financiera y están bien organizadas, saben cada peso a dónde van, llevan una contabilidad adecuada, ¿sí? Y eso hace que haya un orden y pueden tener tarjetas de crédito y las saben usar, las saben manejar, saben cubrir digamos, los préstamos que sacan o los avances que hacen y no tienen ningún problema en ello. Pero sabemos que la mayoría de personas tienen desafíos con la parte financiera, tienen desafíos con la parte de endeudamiento, pero es por la manera en que manejan su dinero y sus finanzas en un determinado momento. Vamos a mirar qué pasa cuando alguien está en deuda. ¿Qué pasa cuando alguien está en deudas? Por un lado, quiere salir de ellas, quiere ser libre lo más pronto posible. Esto es obvio, ¿no? Y si busca cómo hacerlo, seguro va a encontrar métodos y reglas para seguir. Algunas las compartimos en este canal. Por otro lado, casi siempre los deudores caen en ciertas trampas y ni siquiera se dan cuenta de que están cometiendo un error. Hay 6 cosas que no debes hacer cuando estás en deudas. Tomar una deuda para pagar otra. Es como abrir un hoyo para tapar otro. Por ejemplo, usar el límite en una tarjeta de crédito para pagar la deuda en la otra. O tomar un préstamo en el banco X para pagarle al banco Y. Esta no es la solución al problema, sino que lo estamos posponiendo en el tiempo. Al hacerlo es fácil caer en un círculo vicioso y nunca salir de deudas, perder el control y finalmente endeudarse hasta el cuello. Por supuesto, si pagas 30% de intereses y puedes cambiarlo por un 15% en las mismas condiciones, esto es fenomenal, es una buena opción. El problema es que cuando ya estamos en deudas, es difícil negociar mejores condiciones en un nuevo préstamo. Los bancos saben que le debemos a otros. Escucha bien esto, la lucha contra las deudas nunca puede basarse en un aumento de la deuda. ¿Y qué hay sobre los créditos de consolidación? Es decir, unir todas las deudas en una sola con menores pagos mensuales. Debe ser considerado solamente cuando nuestra situación financiera no nos deja otra opción. Lo explicamos con detalle en otro video que puedes encontrar en la descripción de este. Segundo, poner en primer lugar los acreedores por encima de la estabilidad de tu familia. ¿Qué has dicho, Leticia? ¿Que mi familia está antes que mi deuda? Sé que este punto puede ser controversial. Por supuesto, debemos hacer todo para pagar la deuda lo más rápido posible. Pero antes de pagar las deudas, primero debemos cumplir con las necesidades básicas de nuestra familia. Gastos en comida, medicamentos, hogar, vestimenta. Solo el resto de dinero lo dedicamos para pagar la deuda. Es más, no debemos deshacernos del fondo de emergencia. El fondo de emergencia se guarda solo para emergencias. No consumas este dinero para pagar la tarjeta de crédito o un préstamo bancario. Estas no son emergencias. Si el dinero no te alcanza, busca otras formas como solicitar un aumento, crear ingresos extras, etc. Vaciar el fondo de emergencias crearía problemas más adelante. Antes de continuar, necesito decírtelo una vez más. Es importante pagar la deuda, pero ni el banco ni nadie más se hará cargo del bienestar de tu familia. El banco vela por sus intereses y tú, en primer lugar, debes cuidar a tu familia. Tercero, pagar deudas sin tener un plan. Cuando recibes el pago, seguro quieres usarlo de inmediato para devolver al menos una parte de la deuda. Y bueno, un pago adicional de $50 es una buena idea, pero es aún mejor abonarlos donde realmente se necesitan. Si tienes varios compromisos, es necesario priorizar. No todos son igual de costosos y no todos son igualmente urgentes. Por lo tanto, planificar es la parte más importante para salir de deudas. A la hora de elaborar un plan, debes prestar atención a asuntos como cuántas deudas tienes, la cantidad de cada una, el estado de tus deudas, ya sea actual o vencida,
la cantidad de dinero que tienes disponible al mes. Al seguir cierto método como el de bola de nieve, te será más fácil realizar los pagos y mantenerte al día. En la descripción del video encontrarás un enlace a información sobre cómo elaborar tu plan de deudas. Cuarto, no debemos seguir usando las tarjetas de crédito. Cuando de deuda se trata, hay que tomar acciones radicales, y una de ellas es cortar las tarjetas de crédito. Así evitas por completo caer en la tentación de usarlas y entrar en nuevas deudas. Pero si no puedes encontrar la fuerza para hacerlo, al menos deja tus tarjetas en casa. Llevar tu tarjeta contigo te hará mucho más fácil caer en el primer impulso y comprar algo que seguro no comprarías con efectivo. Quinto, posponer los pagos para más tarde. Esto es muy frecuente. La cuota es de $200 y tú solo tienes $50. No es suficiente. Así que piensas que no vale la pena abonar este mes. Tendrás un mes atrasado con la esperanza de ponerte al día el próximo mes. ¿Qué nos hace pensar que si no podemos pagar $200, vamos a poder pagar 400 o más? Es mucho más probable que tengas estas pequeñas cantidades que la cantidad suficiente para cubrir toda tu deuda. Tal vez logras salir adelante pagando poco a poco. E incluso si no fuera así, hay una cosa que casi siempre olvidamos o no sabemos. Dependiendo del país, para que un banco pueda rescindir el contrato de un préstamo, debe demostrar que estás en mora por X cuotas completas. Si por ejemplo son 3 cuotas y tienes que pagar $200 al mes, pueden rescindir el contrato solo cuando tengas una demora de $600.01. Si hay incluso un centavo menos, no pueden hacerlo. En esta situación puedes comprarte un mes adicional de tiempo por unos 50 o incluso por $5. Quizás no vas a tener un mes tranquilo, pero de igual forma evitarás un peor escenario. Sexto error, no crear un presupuesto. Es difícil, por no decir imposible, obtener el control de tus finanzas y deudas sin tener un presupuesto. La gente piensa que planear los gastos es demasiado trabajo, hasta que se despiertan un día con $5,000 en deudas en la tarjeta de crédito y se preguntan ¿cómo rayos sucedió esto? Una solución, desarrollar un presupuesto para las áreas más importantes, como gastos de casa, alimentación, medicamentos, vestimenta y educación. Debe ser un presupuesto realista, que por una parte cubra estas necesidades, pero que también deje espacio para realizar los pagos de la deuda. Esto implica pagar solo en efectivo. Ya sabes dónde está el lugar para las tarjetas de crédito, guardados en la casa o en el basurero. Y si no quieres complicarte la vida, puedes usar un sistema muy sencillo, el de los sobres. Pones ahí el dinero necesario para una semana y sabes que no debes gastar más que esto. Además de estas 6 cosas que acabas de escuchar, hay algo más. No te escondas de tus acreedores. Por mucho que te escondas o dejes de contestar las llamadas y correos, no desaparecerá tu deuda por arte de magia. Los intereses seguirán creciendo a pasos agigantados. Lo mejor es buscar un acuerdo. Durante el tiempo de luchar contra las deudas, tampoco deberías renunciar a todos los placeres. No hay dudas que salir de deudas rápido requiere sacrificios. Esto es indiscutible. Pero si tu situación te lo permite, no olvides premiarte por tu esfuerzo. Por ejemplo, con una salida al cine cuando termines de pagar la primera deuda en tu lista. Mantener la motivación es muy importante. Deseo mucho que esta información te ayude, no solo a mantener la motivación, sino también a lograr ser libre de deudas. No olvides que debajo de este video encontrarás los enlaces a todos los videos que mencioné. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Saludos amigos y hasta la próxima semana. Bueno, pues ahí hay varias estrategias, ¿no? Que son consejos para las personas de pronto que son un poco desbordadas en el gasto de su dinero. No tienen un orden, no tienen eh, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Una educación financiera. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente van a caer en errores graves, ¿cierto? Porque son compradores impulsivos. Y entonces, pues sin tener en cuenta que ya tienen deudas, que ya están comprometidos, se siguen endeudando y así sucesivamente, pues van ampliando eh, su, su endeudamiento con las entidades. Entonces,
Pues esos son como consejos, no son como, son consejos que nos ayudan en un momento determinado para lograr una disciplina adecuada, para lograr eh, ¿cómo se dice? Como el, el poder, se me, se me olvidan las palabras, el poder tener una habilidad, ¿sí? De controlar el dinero que voy a gastar, ¿sí? Para evitar pues esas deudas que finalmente lo único que traen pues son problemas. Cuando yo me endeudo de una forma sensata, es decir, realmente porque necesito inyectar dinero o necesito producto para mi empresa o porque, digamos, voy a poner un negocio y obviamente eso requiere una inversión alta, entonces pues vale la pena endeudarme. Pero pues obviamente debo hacer todos los ajustes necesarios para poder cumplir con las cuotas con las cuales voy a quedar de acuerdo con la entidad y poder cumplir. O si no, pues se me va a formar un problema muy grande y va a ser, en lugar de ser positivo, va a ser negativo en un momento determinado. Vamos a mirar otro video que habla sobre la comunicación, lo importante que es la comunicación en este tema de la empatía cuando se trata de cobrar, ¿sí? O cuando se trata de comunicarnos con las personas. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones De manera confiada, reduciendo la posibilidad de generar un conflicto. Implica, entre otras cosas, la habilidad para expresarte sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Asimismo, requiere de un profundo respeto por las personas con las que te comunicas y establecer que tú también esperas ser respetado. Lo contrario a un estilo de comunicación asertiva sería una persona que evita el conflicto a cualquier precio. Trata de tranquilizar a los demás expresándose con disculpas continuas, temor o ansiedad. Sin la posibilidad de externar sus sentimientos, pensamientos o creencias. Y, en caso de lograr expresarlos, se siente culpable o con resentimiento. También existe un estilo de comunicación agresiva, en donde las expresiones se enfocan principalmente a dañar o lastimar a la otra persona en lugar de abordar el tema central de interés. Por ejemplo, mostrándose rígido, culpando a los demás, reaccionando exageradamente, emitiendo críticas constantes, no reconociendo sus errores, insultando o ridiculizando a su interlocutor. Por ello, la asertividad implica comunicarse a favor de nuestros derechos, sin pisotear los derechos de los demás, capacidad para pedir favores, expresar sentimientos positivos y negativos, así como para decir no, sin experimentar sentimientos de culpa. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? Bueno, aquí estamos recordando todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿cierto? La comunicación asertiva, la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, que era de lo que te hablaba el día martes. Entonces, es importante saber que la comunicación asertiva es la indicada en un momento de, valga la redundancia, comunicarnos con alguna persona. Debemos ser muy seguros, tranquilos y sobre todo, pues el respeto que los demás se merecen, ¿no? El respeto que debemos dar a las personas independientemente de la situación que pues estemos pasando. Siempre el respeto va de primeras y sobre todo esa comunicación asertiva. La comunicación pasiva es una comunicación donde hay inseguridad, donde hay nerviosismo,
donde hay temor, donde la persona prefiere que pues otros opinen, otros digan, eh, otros pongan sus parámetros, pero ella piensa que ella no lo debe de hacer, o quizá que mejor le deja la opción a otras personas porque ella no se quiere involucrar. Y la comunicación agresiva es aquel individuo pues que usa la fuerza o la agresividad, el orgullo, eh, ¿qué más? Como la soberbia, ¿cierto? La imponencia en un momento determinado para imponer sus propios asuntos, sus propios puntos de vista y obligar a las personas a que se haga su voluntad. Esa es una comunicación agresiva. Señora, No, nada, que se escucha así como un eco y sale la... Sí. ¿mi voz se escucha como un eco? Sí, y entonces por eso es que tengo el micrófono a veces apagado porque se escucha así y sale como que si estuviera yo hablando. Ah, ok. Sí, cuando yo esté hablando, tú tienes tu micrófono apagado y cuando tú hables, yo apago el mío. ¿Listo? Para que no haya esa interferencia. Bueno, eh, te quiero preguntar si pudiste bajar la prueba de conocimiento que está ahí en el material. El día de hoy, Sí, mírala acá, es esta. sí, yo vi el correo, pero es que como no la revisé porque como me conecté, No, pero no te preocupes, es solamente bajarla para... ¿Tú estás en un computador? no, en el celular, Oh, ya. ¿Y no tienes oportunidad de conectarte a un computador ahorita en este momento? no, ¿No? me tocaría cuando finalizara la clase. Ok, está bien, no te preocupes. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahí estás viendo la pantalla normal, ¿cierto? Sí, Entonces, te voy a explicar la prueba de conocimiento que hoy tenemos. Esta prueba, obviamente, es de Excel y tú sabes que Excel es una herramienta que pues nos sirve en la parte contable, nos sirve para aplicar todo lo que sea operaciones, ¿sí? Operaciones básicas y aún complejas. También nos sirve para aplicar fórmulas que nos ayudan a llevar un control en- dentro de un, dentro de un archivo contable, ¿sí? Pero entonces, sí. pues hoy vamos a ver todas las operaciones básicas que yo creo que tú ya tienes conocimiento y entonces va a ser muy fácil porque, digamos, ya lo tienes comprendido. Aquí, en este libro, hay unas referencias de aplicación donde vamos a trabajar como algunas fórmulas que están ahí, que tienen incógnita, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo se hace. No sé si ya lo habías hecho, estas aplicaciones así con fórmulas con incógnita. No, No, no te preocupes, tranquila que vamos a mirar. Es muy sencillo, es algo muy sencillo. También vamos a aplicar un formato. Este formato se llama formato condicional. ¿Lo has aplicado alguna vez? o a lo mejor sí, pero con otro nombre. Ok, tranquila. Y aquí pues hay unos datos en una tabla y entonces vamos a mirar cómo Excel selecciona las celdas que tienen números, las celdas que tienen caracteres, las celdas que tal vez tengan letras y cómo lo hace. Vamos a traer algunas fórmulas, a llamar algunas fórmulas que nos van a ayudar a seleccionar esas celdas. Entonces vamos a empezar con las operaciones básicas que pues yo creo que tú ya lo sabes, pero primero voy a bajar el archivo. O bueno, yo creo que no sé si se puede hacer aquí. Este se puede hacer, es hoy, el día de hoy, se puede hacer a través de Drive o en Excel Office
en Office, que es la aplicación en los computadores, ¿sí? Sí. La de mañana sí no se puede en Drive, solo en Office, ¿sí? En una aplicación contable de Excel, porque pues es un poco más compleja las operaciones que vamos a manejar el día de mañana, es más avanzado, entonces por eso aquí en Drive digamos que hay apenas operaciones básicas y en ese orden de ideas, por eso pues eh, hoy sí se puede hacer acá, pero mañana no, para que tú sepas. Entonces, aquí, como sabemos todos, tenemos que empezar las fórmulas con un igual. Yo lo explico porque hay personas que, pues, eso es básico, pero que hay personas que no lo saben. Entonces, toca enseñar desde lo básico, donde les puedo decir que toda fórmula debe empezar con un igual o con un más, ¿sí? Yo siempre empiezo con un igual, ¿cierto? Empiezo con un igual para agregar una fórmula o una operación. ¿Ah? También les quiero explicar que este es un libro de Excel. Se llama libro de Excel porque tiene varias hojas. Mira, acá está la hoja de referencias, la hoja de formato, la hoja de datos. Y al tener varias hojas, pues obviamente es un libro. Entonces, esta es una hoja, ¿sí? Esta es una hoja. Y la hoja está compuesta por columnas que son ¿qué? Están determinadas con las letras del abecedario, cada una. Y a la medida que va avanzando hasta Z, vuelve y empieza, pero entonces empieza eh, con el mismo alfabeto. Vamos a avanzar para mirar. Ay, acá no me deja. Mira que Drive tiene hasta ahí. Espera, voy a ver si abro la ¿qué? La aplicación en Excel, porque mira que ahí no me deja ver. Vamos a mirar, ventana. Ah, creo que no puedo ventana, sino toda la pantalla. Bueno, ventana compartir. Creo que no se compartió, ¿cierto? No, sí se compartió. ¿Estás mirando Excel? Sí. Bueno. Entonces, mira, aquí, acá ya, mírela acá. Entonces, cuando termina el abecedario hasta Z, vuelve y empieza. Pero empieza doble A B, a C, a D, a E y así sucesivamente hasta terminar, ¿cierto? Y luego empieza con B, ¿sí? BA, BB, mírenla acá, BA, BB, BC, BD, BE, BF y luego va con C, ¿sí? Y así hasta terminar hasta Z y sucesivamente va avanzando. Luego se triplica, ¿sí? Entonces, digamos que hay mucho espacio para trabajar dentro de una hoja de Excel. ¿No? Y si hablamos, eso hablando de las columnas que están representadas por letras. Si hablamos de las filas que están representadas por números, ¿sí? Números. Entonces también vemos que pues tiene un espacio determinado amplio, muy amplio, donde pues, se puede trabajar. ¿No? Y de eso está compuesto pues una hoja. También pues obviamente en Excel tenemos la barra. ¿No? Espérame un momento. Aquí. La barra de Excel, donde podemos tener las aplicaciones. La barra de aplicaciones que está archivo, ¿sí? Inicio, insertar, dibujar, disposición de página, fórmulas, datos.
Y bueno, están todas las aplicaciones para yo poder hacer las aplicaciones necesarias según el trabajo o la parte matemática que esté haciendo, digamos. En este caso vamos a hacer operaciones básicas como suma. Entonces ponemos el igual y sumamos los números. Entonces ponemos el igual, vamos y señalamos la celda donde está el número que voy a sumar, luego le pongo el más y luego el siguiente y le doy enter. Y obviamente ahí me va a dar el resultado, ¿sí? Al yo ya hacer ese resultado en la primera celda, ¿qué hago? Arrastro la celda hacia abajo y me da el resultado en las otras celdas. No necesito hacer celda por celda la operación. Si yo le doy doble clic en cada celda, veo que hizo Excel, que aplicó. Ay, espérate. ¿Qué aplicó? ¿Qué? Que se hace así. ¿Qué fórmula aplicó? ¿Listo? Eso es muy básico para ti, yo lo sé, Carolina. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces vamos a poner igual en la siguiente celda, porque ahí dice también que suma. Pero entonces, ¿por qué dice que suma? Porque hay otra forma de llamar también o de hacer la suma, que es llamando la fórmula, ¿cierto? Llamamos la fórmula y ahí la misma fórmula nos dice que debemos agregar las celdas que se vayan a sumar. En este caso son estas dos y le doy enter. Al darle enter, pues obviamente a ella se da el resultado y también puedo arrastrar la fila, arrastrar el resultado hacia abajo y ahí me da, ¿sí? Y ahí ya quedó aquí de una forma manual, digamos que hicimos la aplicación de las operaciones y aquí de una forma digamos, formulando, haciendo la fórmula de la fórmula. Sí. Ahora aquí, pues obviamente es la resta, ¿sí? Y la resta, pues también tiene fórmula, pero pues también lo podemos hacer de la manera básica que sabemos que es igual a 40 menos 345 y le damos enter. Entonces nos dio menos 305. ¿Tú sabes por qué nos dio menos 305, Diana? Sí, porque está sumando, o sea, está restando 40, que es un número menor, al menos 345. Muy bien, exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, por eso nos da menos 305, ¿sí? Porque 345 es mayor, pero digamos que se está restando al 40, ¿sí? Entonces, por eso nos da 305. Entonces, debemos recordar que Excel lo que permite es minimizar tiempo en estas operaciones. Yo arrastro la fórmula y de una vez me arrastra el resultado de todos los demás operaciones que hay ahí. Y ahí ya lo arrastré y ahí me dio. En la división también. Yo puedo hacer una división normal y básica, que es 40 dividido con el backslash 345 y le doy enter. Pero también puedo decirle que llamar la fórmula cociente en este caso. Ay, cociente, acá está. Cociente. Y ahí me dice qué números debo agregar. Entonces yo le digo que el 23, punto y coma, y luego el 5 en este caso, y le doy enter. Entonces ya ahí me dio también la resta. Solamente que cuando, en este caso, ¿no? Digamos que yo le dije, espérate a ver si acá lo puedo hacer, que no lo veo. Que no lo veo.
A ver si está acá. No. A ver acá donde dice fórmulas. Eso. No. Bueno. Entonces, en este caso, digamos que en el primero, donde hice la aplicación básica de la división, me dio con decimales. En el segundo, me dio sin decimales. ¿Sí? Señora. Ese también, bueno, uno lo puede reducir cuando uno quiere poner en decimales o no, ese te da la opción. Exacto, eso era lo que estaba buscando, sino que no. Ya, creo que es acá. A ver. Creo que es. Sí. Sí, así, ¿no? Entonces Sí. ahí con un decimal, acá un decimal, 2 decimales, 3 decimales en este caso, ¿no? Pero entonces, pues ahí está para. Señora. No, no. Ah, bueno. Listo. Entonces, si yo lo quiero con decimales, pues simplemente arrastro la fórmula de arriba, ¿sí? La fórmula de arriba me va, pues bueno, pues, como dijimos ahorita con Diana, también podemos hacer que sea con decimales llamando la fórmula, ¿no? También se puede hacer así, obviamente, pero se debe agregar aquí en esta parte, ¿sí? Si quiero con decimales o sin decimales, ¿sí? Mira, ahí está. Ahí está sin decimales. Pero si yo quiero con decimales, entonces le agrego la opción acá. Voy acá arriba, ¿sí? Donde dice número, está el signo pesos, ¿no? El porcentaje y los decimales. Y yo le agrego los decimales, ¿no? Ahora vamos a ir a multiplicación. En multiplicación también podemos hacerla básica, ¿sí? Ay, perdón. Básica que es igual a. Y multiplicamos por el siguiente número y le damos enter. Algo muy sencillo, ¿no? O si no, llamamos la fórmula que es igual. ¿Tú sabes cuál es la fórmula de la multiplicación? Bueno, yo siempre lo hago casi todo manual, pero me imagino que sería multiplicar. No, es producto. Producto. Entonces, al llamar la fórmula, yo le digo que el primero pongo punto y coma, así como está en la fórmula, y luego digo por el siguiente y ahí ya me da, ¿sí? Me da el resultado. Arrastro la fórmula y ahí ya quedó el resultado de todas las otras casillas. Espérate a ver si es igual así, así. A ver si cambian algo. Mira que sí cambió. ¿Sabes por qué? A ver. Ah, ya. Es que acá está multiplicando, son la suma. Entonces vamos a mirar qué pasó acá si yo fue que hice eso de esa manera. Así. Hice mala. Es el 40 por el 345. Ahora sí. Ah, no, sí lo había hecho bien. ¿Y por qué se multiplicó mal? A ver. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Multiplicó bien. Estaba multiplicando el siguiente número. Listo. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda o no? Todo básico y fácil, ¿cierto? Diana. Sí. Sí. Listo. En la siguiente se llama potencia, ¿sí? Y ahí lo que tú vas a hacer es igual. ¿Alguna vez habías hecho
operación potencia, potencia. ¿Habías aplicado esa fórmula? No, esa no la había manejado. ¿No lo A habías ver. hecho? Bueno, entonces, así. Ay. 40, coma, enter. Bueno, acá resulta que el número que dio, el resultado que dio, es mucho más grande de el resultado que puede caber en una celda de Excel, ¿sí? Creo que son 145 números los que caben en una celda y aquí creo que dio mucho más, entonces por eso es que da como si fuera error. Pero si tú arrastras la fórmula, te das cuenta que en los demás sí está correcto, es decir, que dio el número, entonces es porque en la parte de arriba la suma de números, digamos, los números, ¿sí? Que dio ahí es muy grande, es muy amplia. Y entonces excedió la capacidad de la celda que tiene Excel, ¿sí? Es por eso que da así. Pero a veces sí es que da error. ¿Ah? Ahí sería que 40 elevado a 345. Sí, señora, en este caso. Sí. Ahora aquí vamos a hacer raíz, que es igual, entonces llamamos obviamente la fórmula y aquí solamente vamos a usar un número, en este caso es la columna B, ¿sí? La celda B7, que es el 40, y luego los otros números que están ahí, B8, B9, B10, se van a usar en la siguiente. Le damos Enter y ahí ya se arrastra la fórmula y da el resultado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? ¿Sencillo? Bueno, entonces, ya dejando de lado las operaciones básicas, vamos a hacer este cuadro donde tenemos unos estudiantes, tenemos las notas de los estudiantes, digamos que ellos están estudiando, puede ser en universidad o en colegio y tienen 3 notas cada uno, ¿sí? Vamos a sacar el promedio final de cada estudiante y vamos a trabajar un concepto. ¿Cuál concepto? El concepto es este, dice que si el promedio final es mayor o igual a 7, entonces el estudiante habrá aprobado. Pero si el estudiante saca lo contrario, es decir, menor de 7, será reprobado. Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Entonces, el promedio, ¿cómo se saca? Creo que hay una fórmula que dice promedio. Exactamente. Promedio. Ahí. Y entonces se señalan las tres notas, ¿cierto? Del estudiante, en este caso el primero es Juan. Y se da Enter. Y ahí está el promedio. Esa fórmula también se puede arrastrar. Y ahí está. Ya se arrastró. ¿Pudiste ver esa parte? Sí. Sí. Claro, listo. Entonces, ahí ya sacamos el promedio. Ahora vamos a aplicar el concepto que nos pide, que si el promedio final es mayor o igual a 7, es aprobado, y si es lo contrario, pues será reprobado. Entonces vamos a mirar. ¿Tú qué crees que se puede aplicar aquí según Excel? ¿Tienes idea o no? Sí, ya, pero se me olvidó. Es como se coloca sí, que esa es también como una fórmula. Una fórmula, exacto. Se aplica el sí condicional, ¿cierto? Sí. El sí condicional. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas vamos a mirar que dice que la prueba lógica, en este caso la prueba lógica es el promedio final del estudiante, ¿sí?
el promedio final del estudiante, y se dice que es mayor o igual, espera, saco mi tablet de que está acá en el computador. A ver, ¿dónde está? Modo tableta. Esto, vamos a sacar la tableta. Entonces, ahí me dice que mayor o igual, vamos a buscar el mayor o igual, en este caso es este signo, ¿sí ves? Mayor o igual, ponemos el igual, mayor o igual, ¿a qué? A 7, ¿cierto? Así dice la condición o el concepto que debemos aplicar. Mayor o igual a 7. Ponemos punto y coma, según lo que nos va diciendo ahí la ¿qué? La fórmula. Vamos acá. Prueba lógica es esa es la prueba lógica, y ahora dice que punto y coma y el valor si es verdadero y el valor si es falso. En este caso, si es aprobado, entonces lo ponemos entre comillas, aprobado, yo lo pongo en mayúscula, aprobado. Se puede en minúscula, no pasa nada, pero pues yo lo voy a poner en mayúscula, aprobado. Si la nota es mayor o igual a 7, es aprobado, cerramos comilla. Pero luego dice que debemos poner punto y coma y volvemos a abrir comillas para poner si no es así, si no es mayor o igual a 7, entonces será reprobado. Reprobado. Y ponemos comillas y le damos enter. Entonces ahí nos arroja que Juan es un estudiante aprobado porque tuvo un promedio mayor de 7, mayor o igual a 7, ¿cierto? Esta fórmula también se puede arrastrar hacia abajo y nos va a dar la condición de los otros estudiantes. La arrastramos y ahí está. La condición de los otros estudiantes. ¿Por qué? Espérate. Eso. ¿Listo? No sé si tengas alguna pregunta o está claro. Señora. No, está claro. Ok. Pero tú sí estás viendo cómo se generan las fórmulas y todo, ¿sí se alcanza a ver? Sí, sí. Bueno. Listo. Entonces, esos son los dos primeros cuadros, que son operaciones básicas. En el primero y en el segundo es aplicar promedio y un concepto de falso, verdadero, aprobado, reprobado, ¿cierto? Y ya lo hicimos. Ahora vamos a pasar aquí al cuadro de referencias. Y el cuadro de referencias nos indica que tenemos aquí una fórmula, no sé si tú te acuerdes del plano cartesiano en el colegio. Sí, ya, esa clase la vi también en Excel ahorita que hice el curso. Ok, muy bien. Entonces en el plano cartesiano tenemos X y Y, ¿cierto? X son las columnas y Y son las filas. Entonces, X las columnas, Y las filas. Vamos a hacer las operaciones acá. Recordemos que toda operación en Excel debe hacerse con un igual. Y dice que X más Y. En este caso, X son las columnas. ¿Aquí cuál sería entonces? X. 5. Muy bien. Y dice que más 6, ¿cierto? Sí. Y le damos enter. Pero vamos a mirar si arrastramos la fórmula, ¿tú crees que dé? Si arrastramos la fórmula como lo hemos hecho con las anteriores, en el anterior ejercicio, mejor dicho.
Arrastramos la fórmula. Mírala. Ahí da muy bien, ¿cierto? Pero vamos a mirar si se aplicó la fórmula bien, porque este ya es un cuadro donde deben sumarse el cuadrante X, que es toda la columna A, y el cuadrante Y, que es toda la fila 2. Entonces vamos a mirar aquí, a pararnos acá, a ver qué sumó. ¿Sumó bien o sumó mal? Sumó bien. ¿Sumó bien? 10 más 11 es X más Y. En este caso X sí es 10. ¿Y Y es qué? Sí. Y sería, ya va, sería 5 y 6 serían Y. ¿Sería qué? B2. Exactamente. O sea, el número B2. 6. Exacto, el número 6. O sea, que sumó bien o sumó mal. Sí, sumó mal. Exactamente. Vamos a mirar por aquí al final, en esta, a ver si sumó bien. Mira acá. Tiene que sumar X más Y. En esta casilla, ¿cuál sería X? Sería A4 Ajá. ¿Y cuál sería B? y F2. Y, exactamente. F, o sea, F2. Entonces, sumó mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer para que sume bien? ¿Tú sabes eso? Fijar las celdas y columnas. Exactamente, muy bien, gracias. Fijar las celdas y fijar las columnas. En este caso, voy a fijar acá la columna A. La columna A, que es donde están todos los valores de X. Y la columna B, que es donde están las columnas B, no, la fila 2, que es donde están todos los valores de Y, ¿sí? Listo. Y ahí le damos Enter. Es la misma fórmula porque la primera sí estaba bien, solamente que no habíamos fijado ninguna columna, ninguna fila. Entonces ahora lo que vamos a hacer es arrastrar la fórmula. Y mira que acá ya cambió. ¿Ves? Cambió totalmente. Eso. Y vamos a arrastrarlo hacia los lados también. Eso, ahora sí. Es que a veces me toma el pelo el mouse. Bueno, acá todavía está mal. Entonces es porque no se ha arrastrado bien la fórmula. Vamos a arrastrarla. El mouse me toma el pelo. Listo, vamos a mirar si ahora sí quedó bien. Ahí quedó bien.
Diana. Sí, ahí se quedó bien. Ok, también. Ahora sí. Entonces eso es lo que pasa, ¿sí? Que tenemos que fijar columnas y fijar filas para que pueda dar el resultado correcto. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar en esta fórmula que está aquí, aplicarla a este cuadro. Entonces, decimos que 3, cuando hay un número y una letra, entre ellos dos, ¿qué signo o qué operación se debería hacer? Colocar un paréntesis. Eso significa que está qué. Que sería la X. Sí, pero ¿qué está haciendo 3 con X? O sea, ¿qué operación están ahí haciendo? Una ecuación, ¿no? Sí, pero una operación básica entre 3 y X. Ah, una multiplicación. Exactamente, una multiplicación. Entonces yo puedo ir a 3X. ¿X cuál sería? 5. Ok, 5 más 7 por Y, en este caso, ¿cuál es Y? 6. 6, ¿cierto? 6 elevado al cuadrado. ¿Cómo sacas el elevado al cuadrado? Pues ahí sería colocarle potencia. Exactamente. Mira, la potencia es esa. ¿Listo? Ese es el signo. Ese es el signo. Y le pones el 2 elevado al cuadrado menos 4 por Z, ¿cuál sería? Ahí no sé. Mira la columna H. Ah, ok, no la había visto. Listo. Sería entonces 4. Muy bien. Entonces ahí ya me dio el número, pero pues obviamente si yo arrastro así la fórmula, ¿qué va a pasar? Me va a Sí, o pasar sea, ¿sí, lo mismo. Sí, toca fijar igualmente. exactamente, me va a pasar lo mismo que arriba, no me va a dar mal. Entonces yo necesito fijar las filas y las columnas, ¿cierto? En este caso, la fila sería acá, la A, la columna, perdón, es la A, ¿no? Para que dé, y en este caso la fila sería el 9, que si vemos por qué el 9, porque todos los valores de Y están en la fila 9, ¿cierto? Sí. Es correcto, entonces vamos a fijar esa y toda la columna de H. Columna H está acá, ¿cierto? Que es donde están los valores La Z. de Z. Entonces los fijamos y ahora sí le damos Enter. Y ahí sí podemos arrastrar la fórmula. Voy a llorar con esto. Entonces, vamos a hacerlo así para no demorarnos tanto. Listo. Arrastramos la fórmula. Y la fórmula. Y pues verificamos realmente si sí se dio la fórmula como es. Y miramos los resultados, ¿cierto? Y realmente sí. Vamos a hacer esta. Así es. Todos los resultados están bien. ¿Cierto? Sí. Listo. Entonces eso es lo que tenemos que como tener mucho cuidado
es en la fijación de columnas y filas para poder mantener el resultado correcto, o si no se nos va a formar un desorden, ¿sí? Y esto se logra mucho o se hace mucho en Excel en la parte de amortización, ¿sí? De un crédito, para un crédito de un cliente. Aquí vamos a mirar el formato condicional. Estos, como yo te decía, son operaciones básicas, estamos acá, referencias, y aquí vamos a aplicar formato, el formato condicional. Y en este formato condicional, como su nombre lo indica, obviamente tiene unas condiciones. Entonces acá dice que aplicar formato condicional a valores por unidad menores que 10.000. Valores por unidad mayores o igual a 10.000 y menores de 30.000 es la otra condición. Y la tercera condición es valores por unidad mayores o igual a 30.000, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es, ¿dónde se va a aplicar el formato condicional? En el valor por unidad. Entonces se señala ese valor por unidad, ¿sí? Está acá. En datos, cuando vamos a datos, encontramos el formato condicional. ¿Dónde está? Está ese análisis de hipótesis, que es la que vamos a manejar mañana. No es en... ¿Dónde está? Que se me perdió. No. Mírelo acá. Está aquí, formato condicional, míralo. Está formato condicional y dar formato como tabla. En dar formato como tabla, pues obviamente es para organizar la tabla, ponerla bonita, darle colores, ¿cierto? Y en formato condicional es para buscar las condiciones que me está diciendo que aplique. Entonces, en este caso me está diciendo que aplique valores por unidad, que son menores que 10.000. Entonces, yo debo ir a formato condicional y ver reglas para resaltar celdas. Y le doy ahí Enter, o bueno, no Enter, sino que se me despliega otra ventana donde están esas aplicaciones que yo necesito agregar en el formato condicional. Entonces, en este caso, valores por unidad menores que 10.000. Entonces, ¿cuál condición debo escoger ahí, Diana? ¿Es menor que? Señora. ¿Menor que? Exacto, menor que. Entonces, lo buscamos. Menor que, ¿cierto? Ahí está. Entonces dice que aplicar formato a las celdas que son menores que, entonces me dice menores que 10.000, entonces yo voy a poner acá 10.000. ¿Sí? Ahora me dice que con qué color, ahí me dicen que debe ser azul. Entonces yo voy a formato personalizado y busco el relleno. El formato debe ser azul rey. Le digo que aceptar y le digo que aceptar también y ya me dio. Miramos si realmente sí me resaltó lo que le estoy pidiendo. Valores por unidad menores que 10.000. Miramosla y vemos que sí, me resaltó todos los menores de 10.000, ¿cierto? ¿Sí, Diana? Sí. Muy bien. Ahora vamos otra vez a formato condicional a darle el segundo formato que me está pidiendo, que es valores por unidad mayores o igual que 10.000 y menores que 30.000. En este caso, ¿cuál condición sería de la ventana que se desplegó? Mayor. Mayor. Son dos términos, mayor o igual de 10.000 y menor que 30.000. No, entonces sería menor. No, porque son dos términos, sería entre, ¿sí?
entre. ¿Listo? Es entre porque son los términos, o sea, mayor o igual que 10.000. Entonces acá yo pongo 10.000, ¿sí? Y luego me dice que menor de 30.000. ¿Cuál es un número menor de 30.000? 20.000. 29.999. Ah, no. Es menor de 30.000, ¿sí? Y dice que el relleno es en azul clarito, entonces vamos a mirar formato personalizado, miramos dónde está el color que le voy a aplicar, que es este, y le doy que aceptar. Y le digo aceptar, y ahí inmediatamente me resaltan los valores mayores o iguales a 10.000 y menores de 30.000. Si yo miro, si lo hizo, si lo cumplió, ¿no? Luego vuelvo a inicio y voy a formato condicional para darle el tercer formato. En este caso, ese tercer formato es valores por unidad mayores o igual a 30.000, ¿sí? Entonces ahí sí, ¿qué formato sería? Según la ventana. Señora. De mayor. Muy bien. ¿Mayor que? Valores por unidad, mayor que. ¿Mayor que qué? Entonces, anteriormente le habíamos puesto valores por unidad mayor o igual a 10.000 y menor que 30.000. Aquí es mayor o igual que 30.000. Entonces yo le pongo 29.999. Entonces, porque es mayor o igual que 30.000. Y le ponemos el formato, en este caso es amarillo, es verdecito, como este. No, un poquito más clarito, es este. Le digo que aceptar. Porque a veces me dicen que tengo que resaltar la condición de los clientes que estén en mora desde tal día con tanto dinero. Entonces yo le tengo que resaltar con tal color. Y yo lo hago. Y entonces vemos que aquí me quedó el cuadro. ¿Sí ves? Entonces aquí ya resaltó las condiciones que me pedían aquí al otro lado. Pude aplicar el formato como me lo pedían y me quedó las condiciones dentro del cuadro como deseaba la condición, ¿cierto? Diana, Sí. listo. ¿Sí comprendiste esta parte? ¿O tienes alguna duda? Diana, no se te escucha. Qué pena contigo. Creo que el audio te está fallando porque no se te escucha. Ahora sí me escucha. Ahora sí. Ya quedó claro. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar la siguiente hoja que es datos. Vamos a sacar datos. Entonces aquí lo que nos enseña, ¿cierto? Es a mirar, seleccionar todo el cuadro y mirar, bueno, cuáles celdas tienen solo números, cuáles celdas tienen solo números, ¿cierto? Y cuáles celdas tienen letras y cuáles son alfanuméricas y cuáles tienen vacíos. Entonces Excel tiene fórmulas que nos permite seleccionar dentro de un cuadro esa información, ¿sí? Esas fórmulas la primera se llama contar. ¿La habías visto? ¿La conocías? Sí la conocía, pero pues no, esa no la manejo mucho tampoco. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces, contar, selecciono toda la tabla y le doy enter. ¿Qué me va a contar ahí?
todas las celdas que solamente tengan números, ¿sí? Me dice que hay 10 celdas con números. Recordemos que en números también está incluida la fecha, el porcentaje, está incluida la hora, ¿sí? Entonces, todas esas son celdas con números. Acá tenemos una fecha, tenemos un porcentaje, una hora, y obviamente todas esas celdas son numéricas, ¿no? Entonces me dice que hay 10 celdas con números, ¿no? Ahora vamos a contar los caracteres, o sea, no importa que sean números, letras, signos, en Excel me va a contar todos los caracteres en esa tabla. Entonces, esa fórmula se llama contará, ¿sí? Contará. Y entonces vuelvo y señalo toda la tabla. Ay, le dio por tomar el pelo y estas tablitas, listo. Vamos a quitar esto porque. Y otra vez señalamos toda la tabla. Y ahí está. Le doy enter. ¿Sí? Después de señalar, le doy enter y me dice que hay 15 celdas que tienen caracteres, ¿sí? Sean numéricos, sean en letra o sean signos, como por ejemplo acá está el arroba, ¿sí? Eso también lo cuento. Entonces me dice que hay 15. Ahora vamos a contar los espacios en blanco que tiene esa tabla. También me permite contar esos espacios en blanco que hay y que a veces por la mucha información que tiene una tabla no los veo, ¿cierto? Porque en Excel, en la parte contable, se manejan archivos o bases de datos muy amplias. Entonces a veces se me escapan esos detalles. Acá lo estamos haciendo en un cuadro muy pequeño, obviamente, pero es para solamente ver la aplicación y ver que Excel puede ayudarnos a descubrir dónde están esos espacios en blanco. Y esa fórmula se llama contar punto blanco, ¿sí? Contar punto blanco, acá está. Y vuelvo y señalo toda la tabla y Excel hace el ajuste y me dice que hay 3 espacios en blanco, es decir, 3 celdas que no tienen información. Y si yo veo, pues ahí están en amarillo, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, pues eso es la aplicación de contar, contará y contar punto blanco, ¿sí? Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Acá el total de celdas que hay en esa, vamos a sacar el total de celdas que hay en esa tabla. Entonces le digo igual, obviamente sumo los caracteres que son todos los que hay en esa tabla más los espacios en blanco y ahí me da el total de celdas dentro de ese cuadro. Son 18, ¿sí? Ahí ya las sumé. Y ahí está todo lo que, los espacios, los caracteres, los números y el total de celdas que se encuentran dentro de esa tabla. ¿Alguna pregunta, Diana? Perdón. No, ¿Todo está claro? sí. Y yo me imagino que es fácil para ti por lo que eres contadora y te encantan tus números, digo yo. Aunque esa de contar, si no, no me la sabía. La de contar los espacios en ¿No blanco. te la sabías? Bueno, entonces es algo productivo porque aprendiste algo hoy y es que, bueno, esa es muy, muy chévere, digamos, esa aplicación porque nos ayuda a mirar toda la información que tiene cada celda. Podemos seleccionar y hacer esta parte. Entonces, vamos a mirar aquí en la página de la clase el material que tenemos hoy para trabajar. No sé si tengas alguna duda con respecto a la clase del día de hoy, el material que vimos, o todo está claro, entendido en esta parte de... Sí, todo está claro. ¿Sí?
en esta parte del material teórico. Y, Sí. bueno, si tienes alguna pregunta, no, nunca dudes en decírmela, yo estoy para... Dice aquí, la primera pregunta que tenemos para trabajar el día de hoy nos habla de cuáles son los motivos por los que un cliente podría no gestionar el pago de sus obligaciones. Explica la respuesta. Entonces, dices cuáles y explicas la respuesta, ¿sí? De cuáles, por qué esos motivos, ¿sí? La otra es la actividad calificativa, que es una prueba de Excel. Está ahí. Es algo muy sencillo. Vamos a abrirla acá. Te lo voy a mostrar. Ah, sí, tú la estás viendo ahí. Entonces, ahí vemos que tenemos una tabla, una hoja. Dice que le des el nombre al libro, el nombre de la hoja y que resaltes la celda H3 acá y digas, pongas si el costo total es mayor de 200.000, alta demanda, de lo contrario baja demanda. Entonces se debe aplicar este formato, esta condición, ¿sí? Este concepto, ¿recuerdas? Acá. Sí. Entonces se aplica el concepto y en la parte de abajo se aplica el formato condicional a la columna costo total, que es toda esta, ¿sí? El costo total dice verde para productos mayores a 200.000 y rojo para productos menores a 200.000. Entonces es darle ese formato condicional a este costo total, a esta columna. ¿Listo? Solamente. Sí, darle, o sea, espérate, darle el formato condicional Sí. y sacar el concepto acá, el concepto, si es baja demanda o alta demanda. Y darle el nombre al libro y el nombre de la hoja. Y ya eso es todo. Muy sencillo, ¿cierto? Sí. Entonces, pues ese es el material del día de hoy. Diana, no sé si tengas alguna pregunta o quieras preguntar sobre otro material o algo. No, no, no. ¿Todo está claro hasta ahí? Ok. Entonces, pues ese es el material del día de hoy. Cuando hay más compañeros, a veces, pues obviamente ellos no entienden o a veces no han manejado Excel y entonces nos demoramos un poco más en la clase pues explicando más detalladamente, pero pues tú tienes o sea, ya conoces, ya tienes una práctica más avanzada y por eso pues es más fácil para ti adquirir los conocimientos y aprender más rápido. Entonces por eso pues no nos demoramos tanto, ¿sí? Entonces, ese es el día de hoy, el material de clase. Cualquier cosa, recuerda que yo estoy ahí para atender tus dudas y tus preguntas. Si tienes algo que decir o algo que preguntar, bueno. Cuando yo abro esta actividad, ya me aparece el Excel y lo guardo y ahí mismo queda guardado o tengo que subirlo al Drive. No te escuché, qué pena, se te escucha muy... Cuando yo abro la actividad Sí. calificativa, yo ahí mismo hago el ejercicio y queda guardado ya de una vez. O tengo Tú abres la actividad, esta actividad, y tienes que ir aquí a los 3 punticos, ¿los ves? ya. Y ahí en ese puntico tú le das clic y dice abrir en una nueva ventana o una ventana nueva. Le das ahí y le dices que descargar, porque cuando espérate, te muestro. Mira, cuando tú le das abrir en una ventana nueva, se abre así, ¿sí? Pero tú tienes que ir a la esquina
la esquina, que aquí está 3 punticos y ahí dice descargar. Ok. Entonces le das descargar, lo descargas, lo trabajas en Excel y luego cuando ya lo tengas lo guardas para poderlo subir en la plataforma como la tarea que es para hoy. Ok, ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No se te escucha, se te va la voz. Qué Sí, pena. no, así me pasa a veces, por eso le pongo el mute, porque se va la voz cuando tengo el micrófono y estamos las dos conectadas. Se escucha Ah, entre... bueno. Entonces, no sé si tengas otra pregunta o así esté claro todo. Así me quedó claro. Ok. Entonces, muchas gracias, Diana, por el día de hoy, por tu presencia. Ayer te extrañé y en serio. Y bueno, entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, recuerda que me puedes escribir y yo te atiendo inmediatamente. Y sobre todo, pues cuando envíes el material, la actividad, te lo califico. Bueno, Listo. Bueno, muchas entonces que gracias. tengas buen día, fue un placer.